Muy buenos días. Se les da la más cordial bienvenida a la presentación de Vestigium, Apuntes Universitarios, revista multidisciplinaria de la Universidad Emiliano Zapata. Mi nombre es Emanuel Díaz del Ángel, director general de esta publicación, y les doy la más cordial bienvenida para este número del año 2, número 1 de Vestigium. Primero que nada, quisiera darle la bienvenida a los colaboradores de esta mesa de diálogo, entre ellos el doctor Edgar Ibarra Zavala, la maestra Verónica Aide Chávez Dóñez y la doctora Carla Salazar Serna. Asimismo, les doy la bienvenida al personal administrativo y directivo de esta universidad, así como al alumnado que tiene la oportunidad de estar presente. Les recuerdo que Vestigium, Apuntes Universitarios, es una revista que fue creada por esta universidad el año pasado con la intención de crear un espacio para el artículo, la investigación, la reseña, desde la multidisciplina, tomando en cuenta de que el conocimiento de lo humano, lo que nos hace comprendernos, lo que nos hace entender nuestro entorno, lo que nos hace incluso tener una vida más llevadera, es a partir del conocimiento construido desde la perspectiva humana. De ahí la intención de que esta revista sea multidisciplinaria. En este número hay distintos artículos que atañen a la filosofía, a la antropología, al trabajo doméstico y su desvalorización y cómo este se ve presentado y representado también en el trabajo femenino, entre otras áreas. Y por ello, pues nos pareció conveniente reunir para esta mesa de diálogo a 3 personas colaboradoras de este número y de números anteriores. En ese sentido, me gustaría primero darle la bienvenida al doctor Edgar Ibarra Zavala con un previo resumen curricular que me voy a permitir leer a ustedes. Edgar Ibarra Zavala es licenciado en filosofía, es maestro en educación y es doctor en filosofía con orientación en estudios de la cultura por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Ibarra tiene experiencia docente desde universidad hasta maestría y en esta ocasión él colabora con el artículo Breve comentario sobre la relación entre ética y estética. En ese sentido, doctor Edgar, nos gustaría que nos compartiera algunos puntos que usted maneja y comenta en su artículo. De entrada, nos gustaría que nos comentara, por ejemplo, qué relación tienen la ética y la estética, lo mismo desde la perspectiva clásica que en estos tiempos modernos. Lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, antes que nada, y muchas gracias por la invitación a la revista. También felicidades, que ya está en el número 2 y obviamente esperamos que haya muchos más números. Y bueno, ya hablar de mi tema de ética y estética, pues, ¿cuál sería la relación? Vamos a develar un ruidazo. ¿No es mío? Listo. El problema es que no las conocemos, pero las utilizamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, la estética no solo es el estudio de la belleza, sino es la percepción de nuestro interior y nuestro exterior. Y además la interpretación del mismo. Es decir, que le damos sentido al mundo y a nosotros mismos. Por ejemplo, Van Gogh, si agarra sus pinturas cuando estaba ya en el sanatorio, en su último año de vida, vemos que pinta todo en movimiento, todo en orden. Y no es que es una perspectiva de vida, es una cosmovisión. No es que todo tiene que ser igual para que se mueva, porque es la típica visión de orden, sino que todo está en movimiento, sin necesidad de que todos sean iguales. Entonces, puedes tener una visión del orden del mundo, o una visión de caos, o puedes tener una visión de que existe la libertad, o tienes el destino, puedes creer en Dios, puedes ser ateo, puedes tener una visión de Trinidad, o en ninguno, como ya dije. Puede ser nihilista, puede ser budista, puede ser pragmático, donde todo tiene sentido. Pero entonces, desde la estética, está el sentido de nuestras decisiones. Y depende de cómo veas el mundo, es como la decisión que vas a tomar. Yo siempre le tenía el ejemplo a mis alumnos cuando hablábamos de Nietzsche, cuando hablábamos de historia de la filosofía, cómo es que él anuncia la crítica al modernismo, a la modernidad, por medio del materialismo. Yo les decía a los muchachos, ustedes son católicos, todos levantan la mano, obviamente siempre. Pero, ¿qué van a estudiar?
que contaduría, que leyes, que administración, que es lo que está en boga y más en nuestra región, ingenierías. Pero entonces les dije, ¿son católicos y toman decisiones a partir de lo económico o a partir de sus creencias católicas? Porque la visión católica, la visión de Jesucristo, es la del servicio. Entonces, ¿por qué no abogan más? ¿O por qué no toman una decisión a partir de la visión de sus creencias católicas? Y bueno, ahí empezaban ya la discusión, ahí empezaba el debate. Pero bueno, el punto es ese. Quedamos por hecho lo que la gente o lo que el mundo piensa es correcto, pero en realidad simplemente es solo una forma de ver el mundo que puede ser un poco limitada o muy limitada, igual que cualquier otra. Y la decisión ética que tomamos depende mucho de la imaginación que se desarrolla en nuestra creatividad. Y eso es estético. Eso es el puentezote para acercar ética y estética. Tengo un mute, Emanuel, doctor. Gracias, doctor Edgar. Le comentaba que me corrige si me equivoco, pero creo que fue Georg Lukács quien hablaba que en la estética no hay nada más una relación con lo bello, ¿no? Hay también una relación con lo triste, con lo feo, con lo grotesco. Y en ese sentido, incluso relacionado también con la cuestión ética, sabemos que, aunque decía Aristóteles que en ocasiones o siempre optamos o nos inclinamos a lo bueno, hay ocasiones en las que las decisiones del ser humano también pueden ser hacia lo triste, lo grotesco, entre otras. Y bueno, en ese sentido me llama la atención lo que dice y lo que comenta con respecto a que cómo hacemos esta relación entre la ética y la estética sin darnos cuenta. Y pues es complejo en estos días, por ejemplo, cuando vemos las características de nuestros jóvenes en este mundo más acelerado que nuestras generaciones, por ejemplo, en las necesidades de un trabajador de que después de una jornada de 8 o 10 horas se va a trabajar, pues obviamente esta relación o estas disciplinas van perdiendo, o uno considera eso, ¿no? Esa relevancia o esa importancia. En fin, a lo que voy es que desde su punto de vista, ¿por qué es relevante tener en mente estas disciplinas en los tiempos actuales, doctor Edgar? Fíjate que no nada más es en lo grotesco, en lo aburrido, la estética, es también en lo aburrido. O sea, hay una estética del aburrido, por ejemplo, del trabajo, de lo laboral. Lo que implica que, por ejemplo, la gente tiene una intención de trabajar toda la vida 8 horas o 9 horas o tener 2 trabajos. Y, por ejemplo, la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, es ten dos trabajos o un trabajo que te tome que te quite todo el día, que te quite toda la semana y solo tener mitad del sábado y el domingo para descansar. Entonces, lo que yo comentaría es esto, de que ahorita estamos cambiando, hay un gran proceso de transformación entre las nuevas generaciones. Y está la moral cambiando, está la estética cambiando, la cosmovisión del mundo está cambiando. Pero no hay algo que diga, a ver, sentémonos tantito y empecemos a pensar cómo es que los cambios, por qué tienen que ser tan a corto plazo. La moral siempre va a cambiar en cada generación. ¿Por qué tienen que ser por qué no tienen que ser a largo plazo? Siempre son a corto plazo. Y, por ejemplo, bueno, como tú decías, siempre estamos utilizando la ética y estética sin que nos demos cuenta. Si preguntas, ¿cómo ves el mundo? Estás preguntando, ¿cómo es el mundo para ti? Por ejemplo, los griegos adoraban el conocimiento, se orillaban a la contemplación de la belleza. Pitágoras, por ejemplo, creó un culto al conocimiento de las matemáticas. Esta contemplación provocó un desarrollo en las demás artes, por ejemplo, el teatro, la música, la poesía, la escultura, la pintura. Pero en su mundo existía la posibilidad de que los dioses se acercaran a lo divino. Existía, por lo tanto, esta posibilidad de lo bello. Mientras que nosotros tenemos la posibilidad laboral. Para ellos lo bello era tanto divino como virtuoso. Para nosotros lo laboral tiene una necesidad pragmática y hasta ahí. Pero bueno, también no nos vayamos tan lejos. Para nosotros es importante entender entonces cuál es el origen de nuestra cultura, nuestro pensamiento y cómo se percibe el mundo y cómo se está desarrollando. Los mexicas tenían una cosmovisión temporal de naturaleza y tenían el sacrificio como una intención
para detener que el fin de su era y el fin de los dioses. Ahora, para nosotros es algo que está bien compenetrado, en tanto en el trabajo, en la pareja, en la vida. Si no sufrimos, si no sacrificamos algo, nuestro tiempo o algo de nosotros, no tenemos beneficio, no hay recompensa. Y eso está muy anclado a la cultura general que tenemos nosotros. Y más aquí en el norte, en el cual tenemos que esforzarnos y trabajar toda la vida para tener casa o tener una clase, o tener una vida de clase media, por lo menos. Entonces, eso también se aplica en las parejas, eso también se aplica en las relaciones amorosas. ¿Qué tanto das, qué tanto quitas? Y si no hiciste sufrir a tu pareja, entonces no quiere decir que merece tu amor, quiere decir que no merece tu amor. Pues esa es nuestra ética, esas son nuestras costumbres laborales, esa es nuestra ética laboral, dependiendo de cuál es nuestra cosmovisión o cuál es la percepción de nuestro universo y cómo lo interpretamos. Entonces, lo importante es estar conscientes para empezar a cambiar. Pero el problema es que en la actualidad todo cambia tan rápido que no nos sentamos a pensar que los cambios podrían ser a largo plazo. En lugar de que todo sea rápido, instantáneo. Gracias. El zeitgeist, ¿no? O el espíritu de los tiempos, que son los tiempos en los que vivimos actualmente, sobre lo inmediato, sobre las identificaciones que tenemos como población. En fin, muchas gracias, doctor Edgar, por su participación. Gracias. Bueno, vamos a cederle la palabra a la maestra Verónica Aide Chávez Dóñez, y para ello también vamos a leer un breve resumen curricular. Verónica Aide es licenciada en comunicación, con especialidad en desarrollo organizacional, con estudios de maestría en educación. En su experiencia laboral, cuenta haber sido coordinadora en logística, capacitación y reclutamiento en distintas empresas del sector privado, y es catedrática en la Universidad TecMilenio y también en la Universidad Emiliano Zapata desde el año 2019 hasta la fecha. En el presente número, la maestra Verónica Aide aportó un artículo titulado Algunos comentarios sobre la enseñanza híbrida. Y bueno, en ese sentido, maestra Verónica, pues nos gustaría que también nos compartiera un poco acerca de su aporte para este número de la revista. En ese sentido, pues bueno, todos sabemos acerca de lo elemental y los fundamentales que son las TIC, por ejemplo, en casi cualquier ámbito de la vida del ser humano. Esto obviamente incluye la cuestión de la educación. En ese sentido, nos gustaría que nos compartiera que desde su perspectiva, ¿qué es lo que hace falta para mejorar la educación híbrida en el sistema educativo a nivel institucional? Perfecto, muy buenos días a todos. En efecto, doctor Emanuel, en la actualidad estamos casados con la tecnología. Si bien es cierto, estamos en un proceso de evolución constante. No nos podemos permitir, ahora ya los abuelos, las amas de casa, los tíos intervienen en la educación de nuestros hijos. Entonces, las TIC son fundamentales. Hay que tener y ejercer cierto dominio. La tecnología nos ha ayudado, sin lugar a dudas, a poder afrontar esta problemática que estamos viviendo. Esta pandemia nos ayudó a poder establecer la educación. Si nosotros recordamos anteriormente, bueno, en mis tiempos, hace más de 20 años, que nos sucediera este tipo de situaciones, pues, ¿qué estrategia se desarrollaría? Definitivamente no lo teníamos claro. En la actualidad, México, si bien es claro, no está preparado, el mundo no estaba preparado para esta situación. Sin embargo, salimos a flote. Se llevó a cabo y se está llevando a cabo la educación a distancia. Las TICs nos están ayudando demasiado. En este año, si no me dejarán mentir, estuvimos a prueba y error. Estuvimos con diferentes plataformas, tan solo en la universidad, que se probaron para poder dar una actividad desde un área pública, una institución privada. Hace falta el diseño de estrategias educativas. Esto aunado y ayudado con las TICs. La intervención de ellas nos puede ayudar a que podamos salir adelante con la educación.
el apoyo gubernamental, siento yo que también es fundamental. Como lo comento, no estábamos preparados. Los alumnos no cuentan con un dispositivo para poder llevar a cabo. Lo llevan por medio de un celular y esto es incómodo. Y lamentablemente el internet, que el Wi-Fi, hemos tenido tantos problemas de esta índole que hemos sacado a flote. En un promedio, en una familia, son arriba de 2 alumnos, más de 2 alumnos. Y entonces, comprar una computadora de escritorio o una laptop se puede complicar. Es por ello que ahora el diseño de estrategias para poder ayudar al alumnado y también el apoyo gubernamental para mí es esencial. La iniciativa privada se les provee de lo que son dispositivos como iPads a los alumnos y se les deja como a cierto, vaya, un cierto porcentaje de dinero para el mantenimiento de estas. Se les presta en lo que es en el largo de todo este ciclo escolar y se hace un inventario. Entonces siento que podría ser una estrategia, porque ahorita ya la modalidad es híbrida. Vamos a seguir necesitando estos dispositivos, doctor. No es de que ya, por fin, presencial, esto no sabemos cuándo va a terminar. Entonces sí se requiere una estrategia en esta índole, en la adquisición de estos dispositivos para poder llevar a cabo la educación. La modalidad híbrida para mí es una idea maravillosa y les diré por qué. Hay estudiantes en los cuales sufren de pues alguna discapacidad, podría decirse, y esto les va a permitir movilidad. Está cambiando totalmente nuestro sistema tradicional. Entonces, ese es algo que yo apoyo en ese sentido y es por eso que escribí estos comentarios en cuestión de la educación híbrida. Nos hace falta conocimiento, preparación, sí, pero está siendo fundamental. No sé si, Manuel, ¿alguna pregunta, doctor? Bueno, es que a mí me es interesante, creo que todas las personas aquí presentes lo sabemos, como docentes que somos, me es interesante el origen de la palabra educar, que seguramente recordamos, ¿no? Educare, educere, conducir, en su raíz etimológica. Y bueno, ya en últimas fechas nos han dicho que educar quizá más que conducir es mostrar el camino, ¿no? Algo que definitivamente quizás se ha vuelto más complejo en esta modalidad a distancia o de forma híbrida en el mejor de los casos. No quiero aventurarme a decir que sea deshumanizado, ¿no? Porque esto quizás sea discutible en varios sentidos, ¿no? Sigue siendo una actividad humana el hecho de educar. Sin embargo, sí hemos tenido que ajustarnos a las actuales circunstancias. Y bueno, ya la historia nos ha dicho que en anteriores pandemias, por ejemplo, con la gripe española, hubo formas de solucionarlo. Uno pensaría que actualmente existen más herramientas para poder sobrellevar el problema, porque es un problema, incluso si no hubiera pandemia, el problema de la educación en caso de que tal cosa sea posible, ¿no? Si es que le diéramos la razón a Freud de que es una de las tareas imposibles junto con psicoanalizar y gobernar. En ese sentido, entonces, me gustaría que nos compartiera su punto de vista, maestra Aide, acerca de si cree que sea posible que disminuya la deserción o si aumente, por ejemplo, la calidad educativa y el aprovechamiento escolar en esta modalidad, de educación híbrida. Pienso yo que la deserción no, ahorita vi una estadística del INEGI en el cual sí teníamos deserción, pero por otros motivos, siendo que ahorita la educación, como lo comenté, doctor, está saliendo a flote con estas estrategias. Sí nos faltan los dispositivos, la adquisición de estos para poder, pero en la actualidad las familias están preocupados por la educación de sus hijos y están haciendo todo lo posible porque ellos continúen su preparación académica. Entonces,
siento yo que esta modalidad no nos va a perjudicar, si bien nos va a ayudar a poder, para poder llevar a cabo esta educación, esta preparación académica. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, nos va a ayudar a evitar la deserción, esta modalidad híbrida. Okay. Muchas gracias, maestra Verónica Aide, por su comentario. Bueno, a continuación voy a cederle la palabra a la doctora Carla Salazar Serna, de quien también voy a leer un breve resumen curricular. Carla Salazar Serna es licenciada en Derecho, es maestra en Trabajo Social con orientación en Proyectos Sociales y es doctora en Filosofía con orientación en Políticas Comparadas de Bienestar Social. Ella es investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos, postdoctorada del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM UNAM y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación está enfocada al estudio de la resiliencia, procesos de pacificación, vulnerabilidad y procesos que viven las personas y familias que han sido víctimas de entornos violentos, narcotráfico, guerra y conflictos armados desde una perspectiva de género. La doctora Carla Salazar colaboró con nosotros en el número anterior de Vestigium con el artículo Resiliencia, un proceso para sobrellevar la adversidad desde el COVID-19 y de esta forma contribuir al conocimiento y generar conciencia de incidencia social. Doctora Carla, pues de antemano sabemos que la resiliencia, y me corrige si me equivoco, es un término que, por ejemplo, usamos en las ciencias sociales, pero es un término surgido en las ciencias naturales, ¿no? Con respecto a la capacidad que tienen ciertos materiales de volver a un estado anterior. Ya nosotros le damos una connotación distinta y bueno, en ese sentido, pues le cedo la palabra al especialista. Nos gustaría que nos compartiera un poco acerca de la definición de resiliencia. Muchísimas gracias, doctora Emanuel. Bueno, antes que nada, es un gustazo compartir con ustedes y quiero felicitar a la institución, a la UNES, por esta gran iniciativa a través de la revista Vestigium, pues para poder abrir estos espacios de diálogo que son tan necesarios hoy en día, dar paso a una diversidad de pensamiento, ¿no? Sin el fin o la pretensión de homogenizar las ideas. Entonces, enhorabuena por su revista y enhorabuena por estos espacios. Bueno, la resiliencia, como bien usted dice, doctor Emanuel, viene de la ciencia física, de la industria de la metalurgia, donde se hace alusión a la capacidad de un material que después de ser manipulado regresa a su estado original. Y bueno, ¿qué pasa en las ciencias humanas? Pues se utiliza este concepto de manera, decimos, en el estudio de la ciencia social de manera temprana, porque se realiza a partir de la década de los 70, para hacer alusión a esos niños que podían tener un desarrollo, visto como positivo, después de haber vivido una adversidad, un evento traumático o pobreza extrema. Los investigadores de ese tiempo estaban orientados a la psicología social, a la psiquiatría, y hacían alusión a una capacidad de adaptación en medio de la adversidad. Y así se han desarrollado diversos estudios relacionando la palabra resiliencia con adaptación o con superación. Etimológicamente, la palabra resiliencia viene del latín resilium, que significa dar un brinco hacia atrás, volver al estado original. Pero si reconocemos que en los seres humanos hay una lógica dialéctica, constante movimiento, sería erróneo considerar que la resiliencia es un estado o es algo, un proceso estático, inamovible. Dentro de mis estudios yo he preferido asumir el concepto de resiliencia como un proceso que conlleva factores internos, factores personales, y factores externos, factores sociales, que al interrelacionarse entre sí pueden generar herramientas para sobrellevar, y estoy hablando de sobrellevar una adversidad hasta lograr sobreponerse y entonces incidir en una transformación de la misma.
Estoy muy alejada de relacionar el concepto de resiliencia con un proceso de adaptación, con una capacidad, con la palabra superación, porque la mayoría de mis estudios los he desarrollado con personas que han sido vulneradas de manera grave en sus derechos humanos. Entonces sería imposible hablar de adaptación. ¿Por qué es importante el tema de la resiliencia hoy en día frente a la COVID-19? Bueno, porque la COVID-19 ha generado diversas adversidades a nivel global, diversos retos y desafíos para la población en general. Ha incidido en un cambio total de dinámicas y con ello se han vivido diferentes pérdidas. Entre las más graves, pues están las pérdidas humanas. Lejos de visualizar procesos de adaptación bajo estas circunstancias, tenemos que reconocer la diversidad, los diferentes escenarios, los diferentes tipos de vulnerabilidades que se acrecentan bajo la vulnerabilidad social. Y en este sentido, podemos hablar de resiliencia para generar herramientas que permitan a diferentes grupos dentro de la sociedad a sobrellevar las adversidades hasta lograr sobreponerse a ellas, utilizando creatividad, flexibilidad, claridad en lo que es en lo que el problema les ha generado a nivel personal, familiar, grupal, a nivel de comunidad y a nivel social. Creo que hoy más que nunca es importante no continuar con las lógicas de una estructura hegemónica que antepone una lógica neoliberalista al servicio del mercado, donde entonces normalizamos algunos procesos para afrontar o adaptarnos a la COVID-19 y en algunos casos a todavía el confinamiento. Creo que hoy más que nunca debemos de ponderar el sentido comunitario, que tiene una base en la búsqueda del bien común, pensar en el otro como se piensa en uno. Es decir, necesitamos una nueva construcción, una nueva mirada, entender que hay algunas lógicas que se han asumido culturalmente y socialmente que no nos han llevado a nada. Hay que volver a ponderar el sentido de la comunidad e incidir en ella. Y para ello es importante hablar de resiliencia. Sobre todo, seguir impulsando el sentido de la resiliencia desde el ámbito académico. Entender que hoy más que nunca necesitamos generar una ciencia de incidencia social, una ciencia que permita dar herramientas para solucionar problemáticas graves, sobre todo donde se abran espacios de discusión y reflexión, entendiendo la heterogeneidad, la diversidad de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctora Carla. Es que los seres humanos con tendencia, con frecuencia, mejor dicho, vemos la realidad como algo estático, ¿no? Como si algo fuera lógico, como si hubiera una consecuencia en los hechos y por eso cuando hay una situación emergente, es decir, que surge de improviso, digo, relacionamos el término emergencia con otras cosas, pero en ese sentido de que algo que emerge, pues obviamente nuestro entorno se ve modificado, ¿no? Lo mismo hablando de cuestiones que uno no esperaba en lo más simple, ¿no? Perder una cartera, a cuestiones más complejas y obviamente que requieren un tipo de atención distinta, como las personas vulnerables por estas cuestiones o situaciones que usted nos comentaba. Y bueno, en ese sentido, me gustaría que nada más nos incluyera un comentario adicional. La resiliencia es una capacidad que tenemos los seres humanos, si bien entiendo, pero es una capacidad que tenemos en distinto grado, por así decirlo, en el sentido de que no tenemos la misma capacidad resiliente para afrontar las distintas problemáticas. Quizá alguna persona se enfrenta con una situación que para otras no sea tan compleja o tan problemática y la siente fuerte, así como para alguna otra la situación de pérdida, la situación de angustia, etcétera, sea mucho más fuerte y pareciera que se encuentra en mejor capacidad de manejar la situación. Voy a decirlo de esta forma.
En ese sentido, no sé usted como especialista, ¿qué podría decirnos o qué podría recomendarnos en caso de que detectáramos a personas que carecen de esta capacidad resiliente? ¿Es una cuestión de aprovechar las redes sociales, de canalizar a personas especializadas? No sé qué podría decirnos al respecto. Muchísimas gracias por la pregunta, doctor. Vivimos como si nunca fuéramos a morir y ese es nuestro gran problema. Hay que reconocernos como seres vulnerables y como tal poder planear una vida más alejada del tener, del deber ser, sino cimentada en conjunto y en cosmovisión con lo que nos rodea. La resiliencia, si bien alude a una capacidad, yo la veo más como un proceso. En este proceso hay diferentes dimensiones. Hay una dimensión personal, hay una dimensión familiar, una dimensión grupal de pares, entre amigos, una dimensión social, cultural, que inciden sobre el proceso resiliente. Todas las personas tenemos diferentes formas de responder ante una adversidad y diferentes formas de afrontarlo. Si bien una de mis frases favoritas es decir que la resiliencia viene con la vida misma y que hay que naturalizarla, lejos de naturalizar a la violencia, por más cotidiana que ésta sea, sí debemos de entender que la resiliencia emerge de manera diferente en cada individuo. Y esto tiene que ver con su historia personal, con su contexto social, con cómo se ve culturalmente la adversidad que está viviendo. Porque muchas veces tenemos la tendencia a hacer determinismos lineales como sociedad sobre las adversidades. Es que les va a afectar de tal manera y no hay otra. Es que si te afecta este trauma, pues tú va a repercutir en tu vida adulta. Y contra esos determinismos sociales, ¿qué podemos hacer? Bueno, reconocer la diversidad, reconocer las diferentes dimensiones donde sucede un proceso resiliente. ¿Cómo ocupar las redes sociales para generar un proceso resiliente? Bueno, utilizando la creatividad, pero más que nada, doctor Emanuel, tenemos que volver al origen de lo que nos hace ser seres sociales, a la comunidad. Entonces tenemos que volver a nuestro grupo más cercano y mirar cómo podemos ser solidarios. Si bien tenemos que tener medidas sanitarias todavía, yo pondero más el contacto social, aunque sea a 1,5 metros de distancia, que utilizar una iPad, ¿no? Justamente ahora de donde yo les hablo, desde el estado de Hidalgo, tenemos una cuestión compleja en términos de educación. La mayoría de los niños en muchas de las poblaciones aledañas son niños de campo y no tienen acceso ni siquiera a un teléfono celular. Entonces, pensar que esto se resuelve dándoles el dispositivo está muy alejado de su realidad. Lo que tenemos que hacer para generar resiliencia es reconocer que el individuo tiene una capacidad de introspección que le va a permitir mirar los recursos que tiene y ponderar las fortalezas. Entonces, yo le apuesto más a una divulgación utilizando diversos medios, ¿no? Incluso pláticas en una plaza de un pueblo sobre resiliencia para poder incidir en estos procesos. Pues es todo un reto, doctora Carla, todo un reto tener una visión comunitaria en estos tiempos con este sistema económico en el que pareciera que prima el individuo sobre la comunidad. Así que es, insisto, todo un reto el que tenemos por delante para volver a ver a la comunidad y para ver por decirlo de forma muy simple, que vamos en el mismo barco, ¿no? Que es un trabajo conjunto el que nos puede solucionar gran parte de los problemas que tenemos, tanto como individuos como en comunidad. Muchas gracias, doctora Carla. Gracias a usted.
Y bueno, como comentábamos desde un principio, la intención de Vestigium como revista multidisciplinaria es obviamente, ¿no?, ver la cuestión del ser humano, la creación del ser humano, los distintos campos del conocimiento del ser humano también, desde distintas áreas. Sabemos que actualmente la especialización es necesaria para poder ahondar sobre distintas perspectivas, para poder tener un conocimiento profundo sobre determinada área. Sin embargo, eso ha provocado que pues, hayamos descuidado un poco la visión multidimensional, multidisciplinaria del ser humano, que decíamos desde un principio, ¿no? La intención de esta publicación es que tengamos una visión distinta desde las diversas disciplinas o áreas de conocimiento para poder conocer precisamente un poco más a esta cuestión tan compleja que llamamos ser humano, precisamente. En ese sentido, me gustaría que nuestros invitados, nuestro invitado y nuestras invitadas, nos comentaran un poco acerca de esta visión de la complejidad en los tiempos modernos. ¿Qué tan importante es ver o darle la importancia a lo multidimensional, a lo multidisciplinario en el ser humano? No sé si alguna de nuestras invitadas o nuestro invitado quiere empezar primero o si le cedo la palabra en orden nuevamente. Bueno, pues vámonos en orden, si les parece bien. Doctor Edgar, no sé si quisiera compartirnos su perspectiva al respecto. ¿Prefieres a lo transdisciplinario, doctor? Sí, sí, sí. Lo necesario que es ver lo multidisciplinario, lo multidimensional del ser humano, más en estos tiempos de hiperespecialización. Pues acuérdate que no dejamos de ser complejos, acuérdate que no dejamos de ser, o como decía la maestra Carla, diversos. Y siempre estamos buscando lo diferente, siempre estamos buscando, o más bien nos llama la atención, siempre estamos viendo algo que no nos, si estamos siempre en orden, y aparece algo nuevo, lo emergente que ahorita mencionabas, nos atrapa. Si siempre está cambiando, siempre está transformando, nos da miedo el orden, nos da miedo la repetición, o nos aburre. Entonces, no es posible que seamos siempre iguales, no es posible que siempre amemos la constancia, no es posible que siempre amemos el cambio, estamos siempre en esta transformación. Y por lo tanto también nosotros, dentro de nosotros mismos, percibimos el mundo también de esa forma. Nos percibimos de esa forma. Siempre estamos buscando esa complejidad. Porque en esa complejidad nos encontramos de forma natural. Me gustaría que no cambiamos y que siempre fuéramos de la misma forma y no hubiera necesidad de tanto lío, tanto problema, tanta política, tanta sociedad, o tantas personas también, que es otro gran problema que tenemos en la actualidad. Somos muchos. Y hay demasiadas etnias, hay demasiadas religiones, hay demasiados puntos de vista. Es imposible agarrarlo todo, ordenarlo, organizarlo. Es una tendencia demasiado totalitaria e imposible poder entenderlo todo o consumirlo todo. Solo podemos agarrar ciertas visiones, ciertas perspectivas, lo que está cerca de nosotros, lo que es nuestro, lo que podemos hacer nuestro. No nos podemos atiborrar, no somos ilimitados, no somos Dios o dioses. Somos humanos, somos particulares y nuestra sociedad es pequeña. Las redes sociales son pequeñas, no nos enlaza con todo el mundo, nos enlaza con un grupo pequeño que tiene nuestros mismos intereses. Aquí estamos, por ejemplo, con el interés de la humanidad, el interés del conocimiento, el interés del diálogo. Entonces, esa complejidad no nada más abarca los problemas, abarca también lo bueno. Entonces creo que esa perspectiva hay que tener una perspectiva amplia, sí, pero también hay que saber tener la resiliencia, como decía la maestra Carla, de saber que sí, que no, tener el filtro, tener la conciencia, usar la razón, pero también el instinto y jugar con los dos. No es posible solamente uno. Perdón si me extendí. No, al contrario, doctor Edgar. Muchas gracias por el aporte. Maestra Verónica Aide, ¿quisiera aportarnos algo al respecto? Sí, claro.
Primero que nada, hay que estar enfocados en el mundo multidimensional, con toda la información que nos llega. ¿Cómo es esta que nos llega? ¿Cómo la estamos afrontando? ¿Cómo es que la estamos percibiendo? Ahorita comentaba el doctor Edgar que estamos en constante cambio, pero también aquí es cómo nos va o cómo nos está llegando esta información. Hablamos también sobre culturas, patrones, mercadotecnia. Entonces, yo creo que es el enfoque que nosotros le vamos a proporcionar a lo multidimensional con toda esta gama de información. Doctor. Ok, muchas gracias, maestra Verónica Aide. Y doctora Carla, algo que nos quiera compartir al respecto. Claro que sí. Yo creo que es una base necesaria reconocer la diversidad, reconocer, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que está construido de diferentes Méxicos, diferentes tipos culturales de vivir la vida. La multidimensionalidad es importante para saber reconocerlo, para saber respetar y saber también que en esta conciencia de reconocernos diferentes, podemos generar vías de comunicación respetuosas, ¿no? Y que generen una resiliencia social, una resiliencia nacional. Creo que más que hablar de multidisciplinas, tenemos que hablar ya de transdisciplinas y tratar de no seguir insistiendo desde la academia, desde el ámbito de la investigación, en encajonar las realidades con teorías que ya no están vigentes. Y en ese sentido, la multidimensionalidad y la transdisciplina nos van a auxiliar a visualizar más los diferentes escenarios, reconocer la complejidad del ser humano, sí, pero también reconocerlo como un ser social. Okay. Muchas gracias, doctora Carla. Fíjese que ahorita que hacía este comentario recordaba lo que en su momento escribió un artículo Marta Lamas, la antropóloga y feminista mexicana, con respecto a diferenciar a lo otro, el otro, o la otra específicamente, ¿no? Cómo es de que el hecho de aceptar la diversidad viene en algo tan básico incluso como la cuestión biológica, o ni qué decir de la cuestión de género, ¿no? Que solamente lo menciono porque si no vamos a extendernos mucho más todavía. Pero sí es conveniente tener en mente esta cuestión de lo diverso, lo diferente y reconocerlo también. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho a nuestros invitados, a nuestras invitadas, a este evento de la presentación de Vestigium, Apuntes Universitarios. Y bueno, doctor Edgar, no sé si tenga algún mensaje final antes de cerrar nuestro evento. Muchas gracias. Bueno, más que nada, muchas gracias por la invitación. Si me vuelven a invitar, pues aquí estaré. Y nada más hacer el comentario de que lo importante siempre es tener la apertura ante lo nuevo, ante lo viejo, ante la transformación y ante lo que se resiste. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a usted, doctor Edgar. Maestra Verónica Aide. Solamente agradecer, doctor Emanuel. Definitivamente un panel con muchísimo conocimiento. Gracias, doctores, por la información, por este conocimiento que nos han brindado en este tiempo. Gracias. A usted, maestra. Doctora Carla. Pues nada, otra vez agradecerles a ustedes esta maravillosa iniciativa por hacer una comunidad dentro de la academia. Entonces hagamos comunidad científica, académica, sigamos dialogando, unamos esfuerzos, trabajemos juntos, incidamos sobre procesos de resiliencia, resiliencia, decía yo en mi artículo que colaboré con ustedes. Y pues nada, aquí estoy para ustedes y espero volvernos a encontrar. Encantados, doctora Carla Salazar.
Bueno, pues nuevamente muchas gracias a nuestro invitado y a nuestras invitadas a esta mesa de diálogo. Un servidor, Emanuel Díaz del Ángel, director de esta publicación, les agradece mucho el que hayan tenido el tiempo y la disponibilidad para estar presentes, para compartirnos un poco, como dice la maestra Verónica Aide, compartirnos un poco de sus conocimientos, de las áreas que manejan. Y obviamente también agradecer al personal administrativo y directivo de nuestra universidad, así como a nombre de nuestro rector, el maestro Alberto Anaya, de nuestro director general, el doctor Acer Sepúlveda, nuestro coordinador, el ingeniero Miguel Ángel Castillo, y obviamente a nombre personal y de nuestro alumnado, muchas gracias por su presencia. Nos vemos, los esperamos pues en las próximas ediciones de Vestigium Apuntes Universitarios. Que tengan un excelente día.